Sí, hola, buenas. Compartan esta directa. Hoy su abuelo me lo peché le hablará sobre los dos. Osa lo forbeo. Osa hecho. Sí, compartan esta directa. Y por ahí voy, sí. Sí, muy buenas. Una vez más, amigos de Facebook y de la comunidad de YouTube. Hoy de nuevo con ustedes, su abuelo Rumila Obeche. Para hablarles hoy sobre los dos Osa Obe. Osa lo Forbeyo. No quiero comenzar sin antes pedir siempre la bendición de mis mayores. La bendición de Molúo, la bendición de mi Ubona, la bendición de Millare Basile Reina de Ripuy, la bendición de Millare Niyoko Ocha Antonio Dalia, la bendición de mi Ubona Niyoko Ocha Danai y la bendición de mi abuela que siempre me acompaña. Y de la misma forma quiero desearle bendición a todos los buenos corazones como siempre, a toda mi familia de sangre y a toda mi familia religiosa en conjunto con todos mis amigos, que siempre la bendición de Orula y de Olofin me los acompañe. Y ante todo quiero pedir disculpas por la última directa donde sufrí un problemita eléctrico. Bueno, una cosa boom. Hubo un problema, pero bueno, ya hice Bo y donde no pude culminar lo que estaba hablando sobre el Odun o Gunda la Masá, que aún así dos cositas que me quedaron que son muy clave en ese Odun. Respecto a la obesidad de las personas que tengan este signo, donde Orula siempre recomienda que estas personas no pueden ser obesas, ¿me entiendes? Tienen que tener cuidado con la obesidad. Y el otro tic que tiene este signo en cuestión, Okunda la Masá, es la cruz de cedro, la cual se acopla en la cabecera de la cama y la persona duerme para la, para la parte de los pies por tema
de que es montador de Esgo. Eso solo quería decir de los Duongún de la Masá, pero ya hablamos sobre Osaope, Osalo Fobeyo, Maferefún Eleguá, Maferefún Changó, donde habla el Eleguá de las dos caras. Como ven aquí en la imagen, siempre les he dicho que le pongo de qué va este Odun, de las principales cosas que habla este Odun y los animales totem. Aquí es donde habla el alacrán, habla el caballo, habla la mata de plátano y lo principal que habla es el écuele, que es el que utilizamos nosotros para la adivinación, donde todos sabemos la problemática que tiene Osalo Forbello con el écuele, donde cuando está bien influenciado por los Ergun de luz, ¿me entiendes? Y todos los astros, ese día Osalo Forbello tiene buena capacidad para adivinar, pero el día que esté influenciado por los Ergun Burucú, Ergun Oscuro, no adivina a nadie. Eso lo tiene como énfasis Osalo Forbello, pero es también aplicable a todos los babalabos hoy en día, porque por eso que cuando estamos Osorbo, Osorbo queremos decir cuando tenemos alguna problemática grave, entonces no deberíamos de sentarnos a consultar, si al menos antes hacer el voz, para poder limpiar ese astral. Osalo Forbello, la mina garda la pela petoriquio ya ni piriti piriti lampe chango, adifafun hecho. Maferefun changó, maferefun hecho. Aquí es donde habla la mata de plátano, el oguede, donde cuenta el camino que habla el eleguá de las dos caras. Ese eleguá de dos caras que tiene que tener Osalo Forbello. ¿Por qué? Porque siempre ese tipo de personas lo van a tratar con doble cara. De la misma forma que esta persona no puede tratar con doble cara a las personas, a las demás personas, porque está viviendo el osorbo de Osalo Forbello. Aquí dice Ifá y dice Orula, en este Odun de Osalo Forbello, ese camino donde hablan las dos caras, donde Leguá y Olofin hicieron un pacto, donde Olofin le dijo a Leguá: yo me voy a esconder en el monte y yo voy a chiflar, y si tú logras encontrarme, yo te voy a llevar a donde está Orula para que te haga Ifá. Pues Leguá le dijo: pues voy a. Y así fue, y Olofin se escondía y chiflaba, pero qué va, y el Leguá ni aquí ni allá. Echu ya se puso furioso, se puso en fase, y en eso venía pasando Changó, Cabo Gabiosile, y le dijo: Echu, pero ¿y tú de qué va? ¿Qué te pasa? Y le explicó lo que le estaba pasando. Coño, que Olofin, ¿qué tal? Que me hizo un pacto, un trato, pero no, es que no logro descubrirlo, no logro encontrarlo, Changó. Y donde Changó le dijo: pues vamos a hacer una cosa. Tú te pones aquí, tú te pones de espaldas de frente para allá, que me voy a poner de frente para acá. Y cuando Olofin chifle, tú miras para allá, que yo voy a mirar para acá. Y así hicieron los dos. Y cuando Olofin chifló, Changó fue quien lo descubrió y le dijo: ah, pues pillo, ya te descubrí, sal de ahí detrás, que estás detrás de esa mata de plátano. Y ahora el problema es que tienes que hacernos Ifá a los dos. Donde dice Ifá y Sorula, esa es la virtud que tiene aquí tanto la mata de plátano como el Eguá hecho Dara y Changó. Más que nada, aquí la mata de plátano habla también por la gran problemática que tiene Osalo Forbello, donde habla también que los hijos se comen a la madre. La mata de plátano, todos somos conscientes de que cuando pare, los hijos la derriban. Es decir, cuando le cortan los hijos, se otocú, donde es un Ifá bastante duro para las ovinices, o sea, para la mujer. Tal así que uno de los refranes, o sea, de la introducción que tiene este orden, donde dice donde nace la pérdida de la supremacía de la mujer en la religión. La supremacía es el escalafón que tenemos hoy en día en la religión.
y dice Fa y dice Orula, aquí la mujer tiende a perder ese escalafón, a perder la supremacía, ya sea por descuido y por desatención a los orichas. Pero de la misma forma eso aplica también para cualquier hombre que lleve este signo. No debe descuidarse en la religión, ya que Sorula le dio Osalo Forbelló, no fue por gusto. Aquí este signo, otro nacimiento que tiene es la hipocresía, ¿sí? Donde dice Fa y dice Orula, las personas que tienen este signo, muchas de las cosas que hablan son verdad y muchas no. Es decir, no es que en sí Orula nos puede estar diciendo de que la persona tiende a ser hipócrita. Y de la misma forma la pueden tratar a ella con mucha hipocresía. Por eso Gonzalo Forbelló tiene que tener mucho cuidado a la hora de decir las cosas. De la misma forma que aquí habla el libro de las magias, donde nos habla la gran habilidad que tiene Gonzalo Forbelló en las manos, donde dice Fa y Sorula, aquí la persona puede ser maga, ilusionista, inclusive hasta carterista, porque tiene una gran habilidad en sus dedos, de lo cual la persona vive de ella. O sea, en sus manos tiene bastante habilidad esta persona. Aquí dice Orula, dice Osalo Forbelló, habla nace el refrán el refrán muy conocido por todos. Después de frita la manteca, vamos a ver los chicharrones que quedan. Donde dice Fa, dice Orula, dice Osalo Forbelló, la persona tiene que esperar y hacerse bastante voz para ver los resultados de las cosas. Vamos a prepararnos, vamos a organizarnos para después ver cuál es la cuestión. No es de que ahora vengan a querer hacerte un negocio o a proponerte algo y vas a ceder. Porque ahí es donde viene la hipocresía, donde viene la persona con doble cara a tratar de embaucar a Osalo Forbelló. Pero claro, si se precipita, ahí mismo cae en el osorbo. Por eso Easy Fa y Sorula, después de frita la manteca, vamos a ver los chicharrones que queda. Tiene que analizar. De la misma forma que Easy Fa y dice Orula en Osalo Forbelló, dice, antes de que me maten me voy. Antes de que me maten me voy. Donde la persona no puede dejarse mangonear por nadie, y mucho menos por los hombres. Porque dice Fa y dice Orula que a la larga y a la corta la persona se puede ver esclavizada. Entonces no puede dar pie a eso. Por eso Orula le dice, antes de que me maten me voy. Vamos, en un sitio donde esté, que tal que la persona considere de que la están explotando, ya sea en el trabajo, analizarlo y decir, pues bueno, esto no es lo mío. Y antes de que me maten, mira, yo me piro. Pero de la misma forma no puede permitir de que ningún hombre la maltrate, ni dar pie a eso. Donde dice Fa y dice Orula, aquí nacieron también los pezones de las mamas, o sea, de los senos. Este tipo de persona que tenga este orden tiene que tener mucho cuidado con los senos. De vez en cuando tiene que estar haciéndose constante chequeo para cuidarse su seno. Al igual que si se da algún golpe, por muy leve que sea, o siente algún nódulo o algo, debe de acudir lo más pronto posible al médico. Osalo Forbelló, la mina gata la tori kio ya, ni piriti lampe changó, al difa fue un hecho. Aquí es donde dice Ifá y dice Orula, en Osalo Forbelló, habla la separación de lo malo y de lo bueno. H. Donde la persona tiene que saber dividir. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y para eso tiene que aprender a percibir las cosas. Pero la clave más grande que tiene este Ifá, y una de las cosas que más me gusta de este Ifá, es donde nace el porqué. Quien consagra en Ocha, dice Ifá y Sorula, que no puede, no, y no debe y no puede faltarle la bendición del Babalao, para que su consagración sea iré. Para que su consagración sea iré. De la misma forma también que nos habla el por qué el Babalao es quien debe usar Magallí y Abbe, o sea, la tijera y la navaja, donde hay que usarla. Dice Ifá y dice Orula,
y en Gonzalo Forbelló nace el poder que tiene la hierba de Albericunló. Todos sabemos que el llamado Albericunló es el espantamuerto, donde se le aplica el rezo. Bueno, por lo menos el que yo aplico a Albericunló, a Titi Unló, Maiku Oro. Dice Albericunló, regresa a Aikú, regresa a la muerte al instante al cielo. Es cuando se le reza, cuando se va a utilizar esa hierba. Y de la misma forma, después que la utilizamos para lavarnos la cara, Albericunló y Cumareo Focheguao. ¿Entiendes? Para hacer el lavatorio que hay que hacer una vez que esté hecho el humiero con ese, ya sea para cuando hagamos parado o lo que hagamos en esa ocasión. Gonzalo Forbelló, el barbero de Ifá y de Ocha, donde dice Ifá y dice Orula. Es donde la persona, H, sabe el precio de todas las cosas y no sabe el valor de ninguna. Esto se le aplica más bien a un camino que tiene Gonzalo Forbelló, que hace referencia al caballo. H, al caballo precioso, donde era un hombre que tenía un caballo muy, muy precioso, muy hermoso. Pero es donde quiera que llegaba, o sea, hacía mucho alarde de tener mucho poder y mucha inteligencia. Y un día salió caminando, o sea, y por el camino le salió un chico, le salió un muchacho, que le quiso dar un consejo, una recomendación para la forma de cuidar el caballo. Pero Salo Forbelló, como el típico alardoso y creyente, le dijo, ¿qué cosa me vas a enseñar a mí? Yo soy Osalo Forbelló. O sea, soy uno de los hombres que más conocimiento tiene aquí hoy en día. El muchacho le dijo, pues bueno, no hay problema en eso. Pero resulta ser que el muchacho era el Eguá. Y se disgustó por la forma en que Gonzalo Forbelló, por la forma en que Gonzalo Forbelló le contestó. Ya de entrada, Orula nos está diciendo ahí que la persona que tenga este signo, Gonzalo Forbelló, tiene que tener mucho cuidado a la hora de expresarse, a la hora de comunicarse y dar una respuesta. Porque puede haber una mala interpretación, y ahí es donde el Eguá hecho Dara se pone en fase porque ya se pone bravo con la persona. Entonces Hecho, cuando se puso en fase, le dijo, pues bueno, ya todos sabemos la actitud de Hecho, cuando el Eguá te quiere dar, pero Hecho cuando te quiere hacer la trampa, te la hace. Y Hecho le dijo, pues este va a ver quién soy yo. Y resulta que Gonzalo Forbelló un buen día tenía que salir para otras tierras. Y se iba, claro, en su caballo. Y al llegar allí, se bajó del caballo y lo amarró en una mata al lado de un río. Y se fue para donde tenía que ir a ver las cosas. Pero al lado de donde él amarró la vaca había mucho pasto. O sea, y resulta que el caballo empezó a dar vueltas, a darle vuelta a la mata. O sea, comenzó a girar alrededor de la mata y todos sabemos lo que sucede cuando tú le das vuelta a una mata, bueno, con una soga y tal. Resulta que el caballo se fue apretando y se fue apretando. Y ahí se fue apretando el cuello hasta que ya no podía más el caballo. Como el caballo en teoría no tiene inteligencia, bueno, resulta ser que no podía respirar hasta que se asfixió. Resulta que se estranguló el caballo. Ya cuando el caballo falleció, empezaron a venir o sea, las aves de rapiña, y empezaron a dar vueltas. Y todo, por lo menos todos los que conocemos la tiñosa, cuando vemos un bando de tiñosas dándole vueltas, ya sabemos de que es que hay algún animal que está muerto. Y entonces la gente en el pueblo fue cuando vieron el bando de aura y fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba muerto. Y empezaron a culpar a Gonzalo Forbelló por la muerte del caballo, ya sea por el descuido y por la desobediencia de no oírle el consejo que quería darle Hecho. Y en eso cuando Gonzalo Forbelló llega
Llega donde está el caballo, vio cuánto había perdido. O sea que era lo que más preciaba por no haber oído, por no haber escuchado el consejo. Donde DC5 hizo Orula. Es por eso Gonzalo Forbelló sabe el precio de todas las cosas, pero no sabe el valor de ninguna. Sabemos lo que cuesta cada cosa, pero hay que saber valorarla, hay que darle valor a todo. Principalmente a todo lo que nos rodea. Para no tener ese tipo de dificultad. Y mucho menos creer que nos la sabemos todas. Ni creernos demasiado inteligentes. Porque cualquiera nos puede hacer un cuento. Gonzalo Forbelló, Piriti, la mina Garda, dice que Maferefun San Juan, Maferefun San Lázaro. Gonzalo Forbelló debe de recibir San Lázaro. Por el tema de que hay aquí con Chaguana. Gonzalo Forbelló habla la acerga. Por lo que Gonzalo Forbelló no debe de comer acerga, no debe de comer huevo. No debe de comer calabaza, ni frijoles blancos. Porque con eso mismo, dice Fay Sorula, Gonzalo Forbelló se puede salvar. Donde dice Fay Sorula, Gonzalo Forbelló tiene un Edgun, o sea, un Edgun que es Imagua con él. Un Edgun que es Imagua con él. Y Gonzalo Forbelló debe atenderlo con misa y con comida. Porque dice Fay Sorula que ese es un Edgun que es Imagua con él, lo que no es similar en cuanto al color. Gonzalo Forbelló debe trabajar la ocha. Ahí es donde viene la pérdida de la supremacía en la religión. Porque la persona que no trabaja, que tenga este signo y no trabaja en la ocha, sufre pérdida en la supremacía. Y Boro y Boya. De la misma forma, Gonzalo Forbelló tiene que estar haciendo el bo constantemente. O sea, en la plaza. Más que nada para quitarse el arayé de arriba. Aquí todos sabemos que habla el alacrán. Pero el alacrán, tenemos que tener la misma cábula de la mata de plátano. Cuando el alacrán pare, los hijos se le encaraman arriba y a Autocú, o sea, se la comen. Donde dice Faí Sorula, aquí los hijos acaban con la madre. Gonzalo Forbelló tiene que tener cuidado con la tensión. Los problemas de tensión tiene que llevarlo a rajatabla. Las personas que tengan Gonzalo Forbelló, sobre todo si son mujeres, dice Faí Sorula, deben de tener tres homos. O sea, tres hijos es el legítimo Gonzalo Forbelló. Por lo menos la que sea mujer. Y bueno, pienso que se le aplica a los hombres también. Ese es el legítimo Gonzalo Forbelló. Donde dice Fay Sorula hay uno de los hijos que le puede venir marcado a la tierra. O sea, con lunares, principalmente en la narga. Y que ese hijo nació para Babalao. Y es hijo de Batalá. Gonzalo Forbelló tiene que tener cuidado con temas de obo, con temas de dinero. Primero que nada, no, si le dan dinero a guardar, dice Fay Sorula, que ese dinero usted no lo puede gastar. Porque después se lo pueden venir a pedir y se puede meter en complicaciones. Pero dice Fay Sorula, ojo, cuidado con el obo. Gonzalo Forbelló tiene que tener mucho cuidado con el dinero. Porque a la hora de reclamar, también por reclamar en mala forma, o hablar en mala forma, se puede buscar un problema. Gonzalo Forbelló, dice Fay Sorula, Maferefún los Ibey. De vez en cuando Gonzalo Forbelló debe darle fiesta a los Imagua. Aquí para Babalao, dice Fay, hizo Orula, hizo Gonzalo Forbelló, dice que la felicidad de Gonzalo Forbelló es casarse con una mujer que haya cueriado tanto. Esa es la suerte de un Babalao que sea Gonzalo Forbelló. Gonzalo Forbelló, Piriti, la mina Garda. Osa hecho.
Easy Five y Sorula. Otra de las cosas que debería tener aquí Gonzalo Forbelló también un espejo en la puerta de su casa. No en la puerta, pero bueno, cuando entren, debe tenerlo de frente a la... Para todo el que entre, se encuentre con su misma cara, porque Easy Five y Sorula, que ahí es donde la persona que venga con doble cara choca con la verdad, choca con su cara. Y Boro y Boya. Aquí Easy Five y Sorula también, Gonzalo Forbelló, che. Gonzalo, las personas que tengan este signo tienen que tener con cuidado de niños. Porque puede tener problemas con estar al cuidado de un niño. Es decir, la responsabilidad tiene que dejársela a los padres, siempre y cuando ella pueda, puede extender la mano hasta donde pueda, pero tiene que tener mucho cuidado porque se le pueden dar situaciones con esos niños. Gonzalo Forbelló habla de la tentación y los aparatos musicales. De hecho, Gonzalo Forbelló debería tener un piano en la casa. Hay un signo de Ifá que dice, quien canta espanta a sus mares, pero Gonzalo Forbelló, como que tiene habilidad en los dedos, a lo mejor el piano fuera una virtud para la persona de este signo. Gonzalo Forbelló, la mina Garda. Aquí es donde nació la virtud, y Boru y Boya, de que los ochas bajen a la cabeza de los humanos. Y es donde se le dice, cuando el santo se monta, lo que se le dice. Pero si que lo sabemos la mayoría de los religiosos, y es de verdad donde te das cuenta si la persona de verdad está religiosa, o sea, está montada, perdón, ese santo debe aplacarse. Y Boru y Boya, Gonzalo Forbelló, la mina gata, la velas betoriquio ya. Piriti lampe changó. Atifa fue un hecho. Dice que la gallina persigue la aurora. Ese es otro de los refranes que tiene Gonzalo Forbelló. Pero el gallo es quien la canta. Donde las mujeres realizan mucho sacrificio por los hombres. Pero al final de la jornada tiene que tener mucho cuidado porque al final los hombres poco le van a agradecer. Porque si tú lo miras al revés, dice Gonzalo Forbelló, si el hombre es Gonzalo Forbelló, ¿qué es lo que dice la virtud de la persona que tenga este signo siendo hombre? Que debe tener una mujer que haya caminado mucho en la calle, es decir, que haya cueriado mucho. Y entonces si se lo aplicas al revés a la mujer tiene que cuidarse. Porque entonces el hombre la puede evaluar por esa parte. Donde dice Fai y dice Orula, Mafere fue un hecho, Mafere fue un changó. Hoy le habló para ustedes su abuelo Beche. Compartan la directa y denle like, que a mucha gente pueden ayudar. Mi opinión es la mía, la tuya es la tuya. La de tu padrino es la de tu padrino. Pero todas las opiniones en IFA son diferentes. Y hoy siempre te vengo deseando bendiciones, no solo para ti, para todos los corazones. Siempre van con mis mejores de las intenciones, ya que existen muchas razones. Pero siempre te recuerdo a ti que tú con mis bendiciones, si la sabes apreciar, te puedes bendecir con mis bendiciones. Dice que por y boya y bocheche, ni vos botuache. Bendiciones para toda mi gente, caballero. Nos vemos en la próxima. Interior de un Ifá un soró, lerío sordé. Un soró, da worumela, o beche. Ni bobo, tu ache.